Bienvenidos, familia, gente de La Roca. Qué bueno que están conectados con nosotros nuevamente este día. Pues yo les invito a que tomen su Biblia, toma algo para anotar. Si están en reunión presencial, póngase de pie, rapidito, saluda a alguien que está a tu lado. Si están viendo en línea, darnos un comentario, comparte este enlace con alguien más. Estoy seguro que Dios va a hablar tu corazón el día de hoy. Pues vamos a tomar nuestro lugar y vamos a continuar con nuestra serie, la cual que iniciamos la semana pasada, acerca de conexiones. Conexiones. La visión 2021 es Apocalipsis 3, versículo 8. Y estamos viendo las puertas abiertas, la cual que Dios tiene para nosotros. Y yo creo que una de las puertas principales que tenemos abiertos es lo que yo llamo las conexiones de la cruz. Sí, tenemos nuestra conexión vertical con Dios y nuestras conexiones horizontales con los demás. De hecho, como decía mi papá, los dije la semana pasada, eso es lo único que nosotros vamos a llevar al siguiente vida. O sea, lo único que vamos a llevar a la siguiente vida son nuestras relaciones o la falta de, o la calidad de nuestras conexiones. Hoy yo quiero dar un énfasis en lo que yo creo que son las conexiones de pacto. Si están tomando nota, hoy se llama conexiones de pacto. Empezamos con conexiones de pacto indirectamente la semana pasada, pero quiero empezar principalmente con esa pregunta. ¿Qué es una conexión de pacto? ¿Qué es una conexión de pacto? Las conexiones de pacto son la forma en que Dios organiza, sostiene y redime las relaciones que fueron dañadas por el pecado, pero establecidas en la creación. Lo repito, las conexiones de pacto son la forma en cómo Dios organiza, sostiene y redime las relaciones que fueron dañadas por el pecado, pero fueron establecidas en la creación. Bíblicamente podemos ver que hay tres conexiones de pacto en que Dios nos invita a participar. ¿Sí? Tres conexiones de pacto, lo cual que Dios nos invita a participar. Número uno, hablamos de eso la semana pasada, es la conexión vertical, conexión con Él. Esa es la salvación. Conexión de pacto es, Él tiene pacto con nosotros en la persona de Cristo Jesús. Dios tiene conexión de pacto con nosotros a través de la persona de Jesucristo y nosotros llamamos eso la salvación. Si yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que Jesús se levantó de entre los muertos y yo ahora estoy justificado ante Dios Padre por medio de Jesucristo, eso es el resultado de una conexión sólida con Dios. Si hablamos de eso la semana pasada, que tengo paz con Dios y tengo la paz de Dios. Tengo salvación y ahora mi vida pertenece a Él. Mi conexión con Él, primer conexión de pacto. Número dos, tengo la conexión conyugal. Conexión con mi cónyuge, el pacto de matrimonio. Y número tres, la conexión con su cuerpo, o sea, la iglesia local, el cuerpo de Cristo Jesús y lo que se llama la novia de Dios, pacto con Jesús, ¿verdad? A través de la iglesia. La primera conexión, como les dije, es vertical, pero las otras dos son horizontales. Tradicionalmente, las conexiones horizontales son las que requieren más esfuerzo. Toma cuenta en eso. Muchas personas creen en Dios. Muchas personas en nuestra cultura pueden reconocer que cuando hay un pecado en su vida, pueden reconocer que están lejos de Dios o requiere mayor atención en su pacto con Dios. Entonces eso es como más fácil para muchas personas abrir su corazón en ese sentido. Pero tradicionalmente las relaciones o las conexiones horizontales requieren más trabajo. ¿Por qué? Porque yo creo, porque lo puedes ver y lo puedes tocar. No puedes ver, entre comillas, tu relación con Dios. Puedes ver los frutos de, ¿verdad? Pero no puedes ver tu relación con Dios. Por eso es como fuera de mente, fuera
fuera de vista, fuera de mente, ¿verdad? Out of sight, out of mind. Como que no lo veo, entonces no lo pienso en tanto y por eso la gente lo recibe más fácilmente. Pero cuando uno está tratando de verlo y averiguarlo y tienes que tratar con ello, con tu carácter y con las relaciones diariamente, ¿sí? Es más obvio qué está pasando, si hay conexiones sólidas o no. Es más obvio, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña dinámica. ¿Les late? Vamos a hacer una pequeña dinámica. No tienes que levantar tu mano, pero quiero que tomas cuenta, quiero que meditas en lo siguiente. Yo voy a decir ciertas frases y quiero que piensas en cómo te hace sentir. Vamos a ver la calidad o dónde están nuestras conexiones horizontales. Primero, Dios te ama. Jesús te acepta como eres. Entrega tu vida a Dios. ¿Cómo te hace sentir? Yo veo a muchas personas como, bien, ¿verdad? Bien. Lo siguiente, tu mamá te ama. Tu mamá te quiere. Igual, muchas personas pueden decir, pues me hace sentir bien, creo que está bien. Aunque si tu mamá está presente o ya está con el Señor o ya ha pasado, tú tienes memorias de tu mamá, ¿verdad? De esta relación con ella y puedes decir, pues mi mamá me quería, yo amo a mi mamá y me quería a mí, ¿verdad? Ahora, tu papá te ama, te quiere. Tu papá te acepta como eres. Ahora veo unas personas así de respirando profundo. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Piensa en eso. ¿Qué cambió? ¿Sí? Tu esposo te acepta como eres. No desea ninguna otra. Tu esposa te ama. Está feliz de estar contigo. Y los recién casados dicen, sí, gloria a Dios, ¿no? Los que tienen unos más años, algo ha pasado, ¿verdad? Tal vez porque veo unas caras unos ojos de, ay, sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué está pasando? Al escuchar una de esas frases, te sientes o tienes pensamientos de lo siguiente: tristeza, enojo, disolución, frustración o resentimiento. Si tú sientes algo así o eso se levanta en ti, quiere decir que hay algo en tus conexiones horizontales que debe ser sanado o renovado. Si tu reacción fue, tus recuerdos son distintos, ¿verdad? Cuando mencionamos mamá o papá específicamente, muchas personas han sido dañadas por su relación paternal o la ausencia de, ¿verdad? Hay varios asuntos alrededor de eso. Si te hace sentir distinto esa forma de decir, no, es que ahora está tocando algo que está dentro de mí, ¿sí? Al escuchar esas frases, se levanta algo, ¿sí? Eso quiere decir que Dios quiere tratar y renovar y mejorar esas conexiones en tu vida. Eso incluye para los hijos, ¿sí? Estamos hablando del matrimonio, estamos hablando de relación entre papás, mamás, etcétera. Su iglesia local, ¿sí? No toqué ese tema aún. Vamos viendo eso más adelante. Pero eso incluye para los hijos, porque Dios quiere tratar algo en tu corazón el día de hoy. Una gran parte del ministerio de Jesús es restaurar esas conexiones horizontales y sanar las heridas si existen. ¿Sí? Por lo menos yo creo que todos tenemos una herida o una desilusión, una frustración, una carga, por decirlo de así, en alguna de esas áreas horizontales. ¿Por qué? Porque como les dije, es algo que vemos y tenemos que lidiar con ello todo el tiempo. ¿Sí? Puedes negarlo, pero si somos honestos con Dios y honestos con nosotros mismos, muchos de nosotros tenemos áreas la cual
que Dios quiere renovar y restaurar. Fíjate lo que dice Malaquías, el profeta habla acerca de eso en capítulo 4, versículo 6. Dice, y él hará, hablando del profeta, pero también yo creo que esa es una palabra profética de la persona de Jesucristo, de lo que él desea y anhela hacer. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres. Una obra grande de lo que hace el Espíritu de Dios y la persona de Jesucristo es renovar pactos, restaurar conexiones horizontales. Hoy vamos a enfocarnos en esa conexión de pacto, lo cual llamamos el matrimonio. Pero antes que hablamos de eso, quiero que vemos qué significa literalmente pacto. ¿Sí? Todos tenemos un entender de lo que es pacto. Si no, vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué significa pacto? Entonces, en el contexto puede aplicar en mi relación con Dios, mi pacto con Él, ¿sí? Mi matrimonio, por decir, yo sé que es distinto para los hombres, pero mi matrimonio como la novia de Jesús, mi pacto con Jesús como novio y novia, y eso es para los solteros, eso es para los que han sufrido o pasado por un divorcio o están separados, que Jesús desea ser tu novio, quiere ser pacto y tener mayor conexión contigo, ¿sí? O también, hablando en lo natural, el matrimonio natural. ¿Cómo calificas esa conexión horizontal? ¿Cómo calificas tu matrimonio? O mejor dicho, ¿cómo calificas tu intimidad? Porque eso incluye todo, tu intimidad con Dios y los que están casados, casadas, tu intimidad con tu cónyuge, ¿sí? ¿Cómo calificas tu tiempo de calidad? Creo que vas pensando en eso. Yo he notado, o puedo decir, en mi experiencia, que cuando uno desea conectarse más con Dios, perciben e incluso se siente que puede llegar a ciertos estorbos o impedimentos o barreras en su vida. Cada vez que tú deseas mejorar tus conexiones horizontales, siempre presenta o se siente, por lo menos, que se presenta un estorbo, una barrera. Yo quiero avanzar y ¡pum! Viene algo, ¿verdad? Viene algo y se siente a veces como que un choque. Yo quiero avanzar, yo quiero caminar y de repente ¡pum! Se frena o se choca con algo y es distinto, se levanta sentimientos, heridas, recuerdos, ¿sí? Tropiezos incluso, cosas que no has pensado por años, tentaciones que no has tenido por años, de repente se resulta y se levanta y quiere impedir que tú te acercas más a Dios. Incluso eso se aplica en el matrimonio. ¿Y por qué pasa eso? Pues mi esposa hablaba un poquito de eso anteriormente, de la oración de examíname. Si tú quieres acercar a Dios, Dios siempre va a llevarte a un punto donde debes examinar lo que está pasando en tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios está más interesado en quién eres y en quién te convertirás que en lo que sientes emocionalmente por Él o lo que sientes emocionalmente por tu cónyuge. Dios, muchos de nosotros nos casamos o nos entramos en una relación de noviazgo, una preparación para casarnos con alguien. Tenemos ese anhelo, esos ganas, esos deseos, incluso emocionales, ¿sí? Espirituales, sobre todo físicos, de estar relacionado con alguien, tener un contacto, una conexión con alguien, ¿verdad? Y comúnmente creemos que eso es la razón y propósito para casarnos. Esa es la razón o propósito para que podamos unirnos con alguien más, para que jamás estaremos solos, etcétera, etcétera, e incluso acercarnos más a Dios para que sentimos bien, ¿verdad? Para que haya paz en nuestras vidas. Incluso eso es un resultado de nuestra conexión con Dios, pero no debe ser el propósito. No sé si me explico. El propósito de tener relación con Dios no es solamente para llegar a un sentido de sentirme bien. De hecho, la paz de Dios viene a nuestras vidas no solamente cuando
cuando las cosas son difíciles o cuando se siente uno bien. Puede estar una locura, un caos alrededor nuestro y podemos tener paz. ¿Están de acuerdo? Yo puedo buscar la paz, pero tenemos que entender que la paz que viene de Dios no es una emoción. El pacto no es una emoción. El amor no es una emoción, sino es algo que yo decido hacer. Creo que esa es la diferencia entre el gozo y la felicidad. Muchas personas buscan a Dios para obtener felicidad porque se sienten solos, se sienten mal, se sienten tristes, se sienten apartados, etc. Pero Jesús nunca vino y nunca murió por tu felicidad. Ahí le dejo para que lo piensen un momento. ¿Por qué vino Jesús? Para restaurar nuestro gozo. Dice, porque dicen los salmos, que en Él nuestro gozo es completo. ¿Sí? Que nuestro gozo puede estar completo. Yo puedo tener gozo dentro de circunstancias difíciles. Incluso cuando vienen las tormentas. Esa es la visión de esta casa espiritual, ¿verdad? Y cuando vienen las tormentas de la vida, mis pies están en la roca, mi casa está establecida en la roca y nada me quita de ese lugar. Ninguna emoción, ningún pensamiento, etc. ¿Sí? Puede venir esos estorbos o barreras. ¿Y cuál es esos estorbos? ¿Cuáles son esas barreras que vienen? Si regresamos a Malaquías, ahora capítulo 2, versículos 13 al 15. Fíjate lo que dice. Las personas quieren de Dios, quieren buscar a Dios, etcétera, etcétera. Y dice, una y otra vez cubren de lágrimas el altar del Señor. Lloran y gritan, pero el Señor no volverá la mirada para ver sus ofrendas, ni la aceptará con gusto. Y se preguntan, ¿por qué? Pues porque el Señor ha visto que has sido desleal con la mujer de tu juventud, con tu compañera con la que hiciste un pacto. ¿Acaso Dios no los hizo un solo ser en el que abundaba el Espíritu? ¿Y por qué un solo ser? Porque buscaba obtener una descendencia para con Dios. Así que tengan cuidado con su propio espíritu y no sean desleales con la mujer de su juventud. Jesús vino para restaurar nuestras conexiones de pacto. Nuestra conexión principal de pacto es con Dios. El segundo es con Él, con Jesús mismo, como su novia. Pero si estoy casado en esta vida, casado o casada, segundo es mi matrimonio, que es un matrimonio sólido. Hay ciertas cosas que nos estorban para llegar a lo que Dios nos ha llamado, ser lo que Dios desea, lo que Dios quiere. 3 cosas que aprendemos del profeta Malaquías aquí. Número 1, las personas comúnmente culpan a Dios por las circunstancias en que se encuentran. Lo repito. Número 1, las personas comúnmente culpan a Dios por las circunstancias en que se encuentren. Fíjate la reacción de las personas. Si estudias la historia de Israel, están en un tiempo difícil, están en un tiempo de escasez. ¿Sí? Hay escasez, hay poca bendición sobre el pueblo y ellos están frustrados, están buscando a Dios. Y fíjate lo que dice, se encuentran en una circunstancia difícil el pueblo de Israel. El profeta las manda decir por parte del Señor, fíjate su reacción, porque lloran y gritan, cubran de lágrimas el altar del Señor. ¿Cuál es la reacción del pueblo cuando no recibe lo que ellos anhelan o lo que ellos creen que les merece en la presencia de Dios? Lo que no vemos es que vienen con corazón humilde y dicen, Señor, perdónanos por nuestro pecado, perdóname por lo que ha hecho. ¿Sí? En lugar, están llorando y gritando.
Yo tengo una palabra para eso en mexicano que dice berrinche. ¿Cuál fue tu último berrinche? Ay, ay, ay. Es que yo no soy un berrinchudo, pastor. No, eres orgulloso, ¿verdad? Y egoísta. No, si somos honestos y reconocemos nuestro lugar ante Dios, ¿cuál fue la última vez que lloraste o incluso gritaste, culpaste a Dios porque no te sentiste cómodo o bien? Hay estorbos que vienen dentro de nuestra relación o de pacto. Vamos a hablar específicamente del matrimonio. ¿Por qué no ves o disfrutas la intimidad como antes? Como no ves o disfrutas el tiempo de calidad con tu cónyuge como antes. ¿Cuándo fue la última vez que te quejaste o estabas berrinchudo, berrinchuda acerca de lo que está pasando en tu matrimonio y vienes con Dios y mojas el altar con lágrimas por, ay, pobrecito de mí, lo que está pasando en mi vida, en lugar de reconocer tu estado actual? ¿Verdad? Todos lo hemos hecho. Todos lo hemos hecho. ¿Tú también, pastor? Sí, todos lo hemos hecho. Gracias a Dios que conforme va marchando el matrimonio, como vamos creciendo en el matrimonio, ¿verdad? Mi esposa te puede decir que hay un proceso y la meta es que no hacemos eso continuamente, ¿verdad? Que hay una madurez, que vamos superando cosas en el matrimonio. Hemos visto, mi esposa y yo, que después de ya más de 15 años de consejería matrimonial, con muchos trasfondos distintos de diferentes parejas y matrimonios, etcétera, incluso en nuestro matrimonio, hemos visto que hay ciertas etapas. Si te fijas, como cada 3 o 6 años hay momentos distintos en el matrimonio. ¿Por qué? Porque dicen los psicólogos que nosotros cada 7 años nos renovamos como seres humanos. ¿Sí? Si no me equivoco, mi esposa estaba compartiendo conmigo hace un poquito que todas las células del cuerpo se renuevan como más o menos cada 7 años. ¿Sí? Entonces, literalmente ya no eres la misma persona que antes. Tu mente va renovando, pues esperemos, ¿verdad? Conforme a la palabra del Señor. Entonces, pero ¿cuántas veces venimos en nuestro matrimonio y presentamos nuestra queja, presentamos nuestro berrinche y culpamos a Dios por la circunstancia? ¿No? Es lo que está pasando aquí. Que dice, regresamos al versículo 13. Una y otra vez, cubren de lágrimas el altar del Señor, lloran y gritan. O sea, están frustrados. ¡Ay, por qué! Yo no hago eso, pastor. No, claro que no, ¿verdad? Eso pasa en otras iglesias, en otros lugares, ¿verdad? 3 cosas que aprendemos aquí. Número 1, las personas comúnmente culpan a Dios por las circunstancias en que se encuentran. Número 2, tus peticiones están directamente relacionadas a la calidad de tu conexión conyugal o tu relación personal con Dios si eres soltero o soltera. ¿Sí? Tus peticiones están directamente relacionadas a la calidad de tu conexión conyugal. ¿Sí? También los invito a que estudien Efesios 6:3, jóvenes. Dice que tu vida sea larga cuando honras a tu padre, a tu madre, cuando honras a Jesús. ¿Sí? Fíjate lo que dice 1 de Pedro 3:7. Va con la misma línea. Estamos en el versículo 13 de Malaquías capítulo 2. ¿Sí? Ahí me esperan. Y vamos a brincar a 1 de Pedro 3:7. Antiguo Testamento, Nuevo Pacto. Nuevo Pacto, Antiguo Pacto. Es lo mismo. De la misma manera, ustedes, los esposos, sean comprensivos con ellas en su vida matrimonial. Hónralas, pues como mujeres son más delicadas y además son coherederas con ustedes del don de la vida. Sí, es otra traducción. Así, las oraciones de ustedes no encontrarán ningún estorbo. ¿Qué está diciendo Pedro? ¿Qué está diciendo Malaquías? Regresamos al versículo 13 en Malaquías.
una y otra vez, cubren de lágrimas del altar del Señor, lloran y gritan, pero el Señor no volverá la mirada para ver sus ofrendas, ni las aceptará con gusto. ¿Por qué? Porque no tienen paz en su matrimonio. ¿Sí? Porque no tienen paz en su matrimonio. Regresamos a lo anterior. Dice, porque debes respetar la mujer de su juventud. ¿Sí? Y se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque el Señor ha visto que has sido desleal con la mujer de tu juventud, con tu compañera, con la que hiciste pacto. Entonces, por eso, si no hay buena relación, si tu conexión no está sólida con tu cónyuge, específicamente hablando hombres con mujeres, también mujeres con hombres, pero ahí se dirige al varón de la casa, porque comúnmente es el hombre que trata mal a la mujer, culturalmente aquí hablando y culturalmente hoy día hablando. Claro que sí, hay mujeres que también maltratan a sus esposos, ¿verdad? Yo les digo así, bien las bravas, ¿verdad? Pero culturalmente vemos, hay mucho machismo en la cultura mexicana. El hombre trata mal a la mujer y Dios está diciendo literalmente, si no tratas bien a tu esposa, no te voy a responder. Porque si no sabes tratar bien a tu esposa, no le voy a entregar la mía o mis bendiciones para la mía a ti. Ay, ay, ay. ¿Cómo está tu conexión conyugal? ¿Cómo están tus conexiones de pacto? Tanto como la novia de Jesús, pero más específico también para los casados, tu relación matrimonial. 3 cosas que aprendemos aquí del profeta Malaquías. Número 3. Dios creó el matrimonio para establecer una descendencia santa sobre la tierra. Como les dije, creemos que el matrimonio existe, nuestra relación romántica existe para un futuro de casarnos, de enamorarnos, de tener relaciones íntimas, etc. Y eso se incluye en todo el matrimonio de pacto, claro que sí. Fuera de pacto, las relaciones sexuales no son bendecidas por Dios y son prohibidos por medio del reino de los cielos, ¿verdad? Se considera un pecado. Pero dentro del pacto matrimonial, dice que son libres para hacer lo que anhelas, lo que tienes deseo hacer con tu propia esposa, siempre y cuando hay respeto entre los dos y un acuerdo entre los dos, ¿verdad? Todas esas cosas se incluyen, pero no casamos por eso, bíblicamente hablando. Es una bendición del matrimonio. Sí, Adán y Eva fueron bendecidos, y esa palabra quiere decir que Dios les dio toda la plenitud de relación íntima entre ellos como esposos, ¿verdad? Pero la razón por que Dios estableció el matrimonio, incluso la cama matrimonial, no solamente es para el bienestar de uno o experimentar cosas uno y otro, sino es para crear y establecer una descendencia santa sobre la faz de la tierra. Dios siempre planea y organiza su reino por generaciones. ¿Sí? Mucho estudio de eso, no tengo tiempo para meter en ello. Pero Dios, desde el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, hasta el Nuevo Testamento, se puede encontrar una y otra vez. El reino de los cielos es semejante a, o vemos de generación a generación a generación. ¿Sí? Dice que la maldición se visita hasta la tercera, la cuarta generación. También las bendiciones de Dios. Por eso Dios estableció el matrimonio de pacto. Primero con Él, para que podamos entender cuál es su relación con su iglesia. Vamos a hablar de eso más adelante. Para que nosotros podamos imitarlo y hacer lo mismo en nuestras relaciones aquí en la tierra, en esta conexión conyugal que tenemos, que podemos ser como Jesús amó a la iglesia, como la iglesia se somete a Jesús, que vamos caminando en pacto juntos, que podemos entender este misterio, como dice Pablo. ¿Para qué? Para que podamos establecer una descendencia santa sobre la faz de la tierra. Como matrimonios redimidos,
renovados, que caminan conforme a las normas de Jesús, la siguiente generación seguirá su ejemplo. Yo soy la cuarta generación cristiano en la familia Cole. La segunda generación de predicador. ¿Por qué? Porque Dios me llamó, porque llamó a mis abuelos. Y tristemente no siguió el patrón, mi abuelo, ¿verdad? Después, porque siguió mi papá. Y después está yo, en la tercera generación. Y ahora mis hijos, la cuarta generación en la familia Cole, de servir al Señor. Amén. Dios va guiándonos porque Él desea una lealtad genuina que dura por generaciones, siglos y siglos y siglos, para que el mundo se convierte en el mismo reino de los cielos. La generación de hoy tiene miedo al matrimonio. No sé por qué. Bueno, yo sí sé por qué. Ahorita vamos para allá. Porque no viene patrones distintos hoy día del matrimonio. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso, pastor? Porque yo creo, porque esta generación no vieron patrones fuertes de la generación anterior. ¿Sí? La generación anterior hubo mucho divorcio, mucha separación, muchos conflictos matrimoniales. Entonces la generación del día de hoy dice, ¿sabes qué? Yo no quiero eso. ¿Sí? Yo pongo mi límite, yo no me voy a casar. Muchos jóvenes hoy día, adultos jóvenes están diciendo, yo no me quiero casar. Son menos las parejas casadas en los últimos años y van en aumento aquellas en unión libre. Estadísticas por la UNAM y por ciertas encuestas del gobierno, dice que aproximadamente son 48%, ¿sí? Que las personas que están juntados o están como pareja, están en unión libre y va incrementando. Se han dicho que uno en cada 2 matrimonios se terminan en divorcio, dentro y fuera de la iglesia cristiana. Pero, fíjate eso, una encuesta de 2014-2015 ha mostrado que los que se casan jóvenes y que tienen una fe sólida son 37% menos probable de divorciarse y que el divorcio solamente es mayor entre aquellos protestantes nominales. Quiere decir nominales que rara vez asiste a una iglesia. ¿Sí? 37% menos probable divorciarse si eres cristiano y tienes una fe sólida y asistes regularmente a tu iglesia y estás en conexión de pacto con tu iglesia. Y fíjate lo siguiente, dicho por sociólogos que están estudiando eso por ya muchos años y cristianos. Ningún estudio de buena reputación ha encontrado que el 50% de los matrimonios terminen en divorcio. Nunca. Incluso hay un artículo en New York Times que es el divorcio no es tan alto como lo piensas. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque las personas creen y se repiten y comparten malas noticias, malas estadísticas, incluso si no existen. Entonces, todo lo que es de la mitad de matrimonios se terminan en divorcio, no es cierto. Es un mito urbano. ¿Sí? Es un mito urbano. Entonces, ¿qué estamos haciendo con todo eso? Que Dios desea restaurar tu conexión conyugal. Dios desea restaurar tu conexión como novia de Jesucristo. Dios quiere dar un énfasis en eso el día de hoy. 3 cosas que aprendemos el día de hoy. Que las personas comúnmente culpan a Dios por las circunstancias en que se encuentren. ¿Estás reconociendo tu lugar? ¿Estás culpando a alguien más por tu situación? Es que Dios, tú me diste esta mujer. Dios, tú me diste este hombre, etcétera, etcétera, etcétera. No, Dios no te lo dio. Tú la escogiste. ¿Cierto o no? ¿Fue rifa o algo? No. Tú la escogiste, tú la firmaste, tienes pacto con ella. Punto aparte, todo matrimonio cristiano debe estar respaldado por civil. Amén. Mi esposa y yo hemos casado 2 veces legalmente
Aquí, tanto allá en Estados Unidos, tenemos doble pacto, por decirlo de esa forma. ¿Sí? Debe estar legal, debe estar en orden. Si no es así, no es un matrimonio de pacto. Ay, ay, ay. Sí les dije. Bíblicamente hablando, que nos sometemos a nuestras autoridades siempre y cuando no nos piden pecar. Hay que hacer las cosas en orden, ¿verdad? Matrimonio de pacto. Tienes que renovar. Pero es Dios. No, es que Dios desea que nosotros seamos reales. ¿Estás llorando, gritando, culpando a Dios por tu circunstancia? ¿O estás tomando la responsabilidad diciendo, ¿sabes qué? Dios, ayúdame, guíeme. El hombre, la mujer de Dios propone un plan en su corazón, el Señor guía sus pasos. Amén. Puertas abiertas. Establece hacer las cosas correctamente y vas a ver que Dios te va a respaldar. Y tus peticiones, número 2, tus peticiones están directamente relacionadas a la calidad de tu conexión conyugal. Dios está dando respuesta. Dios está contestando tus oraciones. Y si no, pregúntate por qué. Sobre todo si estás casado o casada, pregúntate por qué. ¿Estás honrando a tu esposo como debe? ¿O estás chismeando y hablando mal de él? Incluso cuando desea hacer las cosas bien. ¿Estás hablando mal de tu mujer con tus amigos, con tus compañeros de trabajo? ¿Están peleando y hablando mal en frente de tus hijos? Dios no te va a contestar. Hasta que restableces y haces las cosas en pacto y a combinar bien, Dios no puede bendecir lo que no está ordenado. El orden viene antes de la bendición. No estamos hablando de salvación. Eso es para todos. Cualquiera, pues, que oye esas palabras, ¿verdad? Estamos hablando de la bendición de Dios. Y cuando Dios contesta nuestras peticiones. Número 3, Dios creó el matrimonio para establecer una descendencia santa sobre la faz de la tierra. ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos? Guía al joven, guía al niño en su camino, no en el mío, en su camino, o también en su camino. ¿Cuál es el llamado que Dios tiene para tus hijos? Enséñenles. Si están casados y aún no tienen hijos, ¿cuál es tu plan para un futuro de tus hijos? ¿Están orando por eso que Dios los revele si anhelas hijos en tu corazón? Vamos a terminar con las palabras de Pablo. 1 Corintios 7, 27. ¿Estás ligado a mujer? No trates de soltarte. Así de fácil. Ay, pero ojalá un día. No. Estás ligado a mujer, estás ligado a tu varón, estás conectado, tienes un pacto matrimonial. No deseas quitárselo. Mejor renovárselo. Establecerlo como Dios anhela. ¿Cómo calificas tu conexión con Dios? Del 1 al 10. 1 siendo peor, 10 siendo mejor. ¿Cómo calificas tu conexión de pacto? Y más específico, ¿cómo calificas tu conexión matrimonial si están casados? Entregamos esas cosas al altar. Aquí viene un equipo de personas que desean orar. Tú contigo estás viendo en línea. Escríbenos tus peticiones de favor. Estamos orando por cada uno de ustedes. Decimos gracias, Señor, este día. Gracias, Señor, porque estás llamándonos a caminar en santidad. Gracias, Señor, que tú has llamado a cada uno con propósitos eternos. Gracias, Señor, que tú eres más grande que las circunstancias y tú vas ubicándonos en nuestro caminar de fe. Perdónanos, Señor, si hemos quejado o culpado a ti o a alguien más por el resultado lo cual que tenemos hoy día. Perdónanos, Señor, por llorar y gritar y quejarnos de la situación. Perdónanos, Señor. Guíenos ahora, Espíritu Santo, y darnos tu verdad que nos libera. Porque la verdad nos hace libres. Yo oro y rompemos todo carga, toda cadena en el nombre de Cristo Jesús. Trae tu libertad, Señor. Y si usted está viendo este video y no has entregado tu vida a Jesús, yo los invito hoy que dices, puedes orar junto conmigo. Perdóname, Señor, por mis pecados. Quiero restablecer mi conexión contigo. Perdóname, Señor, yo reconozco que soy un pecador y quiero entregar mi vida a ti, Señor.
Y los que están casados o casadas, vamos a dedicar ese tiempo para decir, Señor, yo te entrego mis hijos, yo te entrego mi matrimonio en el nombre de Cristo Jesús. Renovar mi pacto contigo. Renovar mi pacto con mi mujer, con mi esposo, con mi esposa. Perdóname, Señor, por mis quejas. Perdóname, Señor, por mis malas actitudes. Yo oro, Señor, que no hay ninguna barrera, ningún estorbo en esa relación. Ayúdanos, Señor, restaurar. Restaura los matrimonios de esta casa espiritual, Señor, y los que están viendo en línea también. Gracias, Señor, por lo que has hecho. Sana heridas. Sana esas cargas, Señor. Y Dios, entregamos todos juntos nuestros hijos naturales y espirituales para establecer una descendencia santa aquí en León, Guanajuato. Gracias, Señor, por lo que has hecho, lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Decimos, amén, amén. Gracias por estar conectados con nosotros este día. Espero que tengan una excelente semana.